Resulta que no está. Que estás pasando algo difícil y dices, voy a ir con aquella hermana a ver si me puede apoyar. Y resulta que no puede. Bueno, estoy pasando esta situación, algún familiar, y no hay nadie, mi hermano. Amén. Yo creo que algunos de los que estamos aquí hemos pasado alguna vez esa situación. La otra vez que me tocó iniciar el jueves pasado, creo. Amén, hermanos. Recuerdo que yo decía que cuando yo llegué a este lugar en el 2011, pues yo no conocía a nadie. Amén. Yo decía, pues, ¿por qué no? Cuando empecé a la iglesia, empecé a tener algunos hermanos, pero decía, no hay nadie. Yo buscaba a alguien, mi esposa estaba a 3 horas y media de camino. Y yo recuerdo, hermanos, que lloraba mucho, de trabajar, lloraba mucho, porque no conocía a nadie. Hermano, pero déjame decirte, pero ahí estaba el Señor a mi lado. Yo no conocía a nadie, pero el Señor estaba tratando. Amén. Yo recuerdo que llegaba de aquel lugar y doblaba rodilla y empezaba a orar y empezaba a llorar. No podía sentir la presencia de Dios que me abrazaba. Que el Señor me decía, no estás solo. Amén. Y yo te traje a este lugar porque tengo un plan, un propósito para tu vida. Amén, hermano. Y déjame decirte que cuando tú te encuentras de esa manera, no te preocupes, porque el Señor está a tu lado. ¿Cuánto lo cree? Dios nunca nos abandona, hermano, amigo. Aleluya. Dios está siempre al lado de nosotros. Aleluya. Él siempre está pendiente de cualquier situación que tú y yo estamos pasando. Gloria a Dios. Él siempre se encuentra, hermano, a tu lado. Amén. Él siempre está ahí para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Hay una historia muy bonita, hermano, que yo creo que muchos de nosotros la hemos escuchado, de un joven llamado David. Un joven, hermano, que él trabajaba cuidando las ovejas de su papá. Era un pequeño pastor. Amén, él cuidaba el rebaño de su padre. Pero déjame decirte que en ese lugar, hermano, él se estaba preparando porque venían cosas grandes para él. ¡Aleluya! Amén. En una ocasión tenía que enfrentar a un gigante. Amén. Tú y yo, en algún tiempo vamos a enfrentar a un gigante, hermano. ¿Y cuál es ese gigante? Tal vez aquellos problemas que no sabemos qué hacer. ¡Aleluya! Pero este joven no se daba cuenta que en ese lugar donde él cuidaba esas ovejas, el Señor lo estaba preparando. Amén. Tú vienes a este lugar en esta hora, vienes a la escuela bíblica, estás yendo a la célula, porque te estás preparando, gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra ahí cuando estos hombres, aquel hombre, aquel gigante empezaba a provocar al pueblo de Israel, hermano, le tenía temor al pueblo, porque era un gigante, un hombre preparado para la guerra. Amén. Entonces el rey Darío escuchó esas palabras y vio que nadie se animaba a enfrentar a ese gigante. Y él fue y habló con el rey y le dijo, yo lo voy a enfrentar. Y el rey lo mira y le dice, pero es que eres un joven, eres un hombre preparado para la guerra. Y tú eres un jovencito que tal vez no sabe ni usar la espada. Amén. Y él le dice, mira lo que le dice. Allí en 1 Samuel 17:34. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Amén. Imagínate aquel jovencito enfrentándose con un oso.
se estaba preparando en aquel lugar. Tal vez él no lo sabía, pero ahí se estaba preparando, porque llegó la ocasión cuando él tenía que enfrentar a aquel gigante. Gloria a Dios, aleluya. Pero él sabía que Dios estaba con él, aleluya. Así como tú y yo sabemos que cuando enfrentamos aquellas situaciones, en que estamos en aquellos problemas, Dios está con nosotros, aleluya. Dios está ahí para defendernos, gloria a Dios, amén. Entonces cuando él llega a enfrentar aquella batalla, hermano, él sabía contra quién iba a pelear, pero él sabía más que nada quién estaba con él, amén. Él sabía quién lo estaba respaldando, gloria a Dios. Entonces llega el momento de aquella batalla, cuando él tenía que enfrentar a aquel gigante que todo el pueblo le tenía temor, amén. Aquel gigante que en alguna ocasión tal vez tú vas a enfrentar también, aquella situación difícil, aleluya, amén. Entonces cuando él va a enfrentar contra aquel gigante lo mira y se empieza hasta a burlar de él. Le dice: ¿qué acaso soy yo perro para que tú vengas a mí, compadre? Porque él iba con una onda a pelear contra él. Y él iba con toda su armadura, un hombre de batalla, un hombre preparado para la guerra. Y mira aquel jovencito y se empieza tal vez hasta a reír de él, aleluya. Pero no sabía, ese gigante no sabía quién estaba a su lado, aleluya. Cuando tú enfrentes esta situación, amigo que me estás escuchando, cuando tú enfrentes esa situación que estás pasando, tal vez el enemigo te va a decir: ya no hay solución para lo que estás pasando. Tal vez eso que estás viviendo, ya no hay solución. Tal vez, hermana, ese hijo que tienes en adicciones siempre va a ser así. Esa enfermedad que estás pasando vas a vivir con ella toda la vida, aleluya. Pero el enemigo no sabe lo que tú estás haciendo. El enemigo no sabe quién está de tu lado, aleluya. Él no sabe que tú te estás preparando, gloria a Dios, para esa batalla, aleluya. Entonces el rey David le dice: entonces dijo David al filisteo, a ese gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios que tú haces, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, aleluya. Cuando tú enfrentas esa batalla, amigo, hermano, tú le vas a decir a este gigante: pero yo vengo en el nombre de Jesús, y Dios me va a hacer libre, Dios me va a sanar de esta enfermedad, porque yo no creo de que Dios ya pagó todas nuestras enfermedades. Dios dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto lo creen? Ese es el Dios que tú y yo alabamos, ese es el Dios que tú y yo servimos, amigo, hermano. No tengamos temor de enfrentar esta situación solos, amén. Porque cuando tú y yo nos sentimos solos, hermano, es cuando Dios quiere tratar con tu vida. Es cuando Dios te dice: hijo, solamente confía en mí. Yo no conocía de Dios, hermano, mucho. Tenía 6 meses que había sido libre de las adicciones. Yo no conocía mucho de Él, pero de esa soledad empecé a conocer a Dios. Ahí donde yo me sentía solo, hermano, empecé a entender que realmente no estaba solo. De que Dios me había, cuando yo llegué aquí, yo le reprochaba a Dios. Me llegué hasta molestar. Que llegué a decirle: si eres un Dios de amor, ¿por qué te separas? Primero me arrestabas de mi matrimonio, 6 meses, y ahora me vuelves a quitar mi matrimonio. No tienes un Dios de amor, ¿por qué me traes para una muerte que yo ni siquiera conozco? Amén. 25 años, 26 años en Estados Unidos, y cuando conozco de Dios, hay revelación allá en este lugar. Yo no lo entendía, hermano, amigo. Yo no lo entendía hasta que por fin supe y entendí cuáles eran los planes de Dios, cuáles eran los propósitos de Dios. Si Dios no me había traído en este lugar, estuviera aquí en esta hora, hablándote, predicándote del amor de Dios, diciéndote que Él nunca te va a abandonar, de que Él va a estar contigo en todo momento, en todo tiempo. ¿Cuántos lo creen?
¿Cuántos lo creen? Amén. Porque Dios es bueno, hermano. Amén. Dios es bueno. Y los planes de Dios son perfectos, hermano. Los planes de Dios no los entendemos. Amén. No entendemos los planes de Dios, pero déjame decirte que Él sabe por qué tú y yo pasamos las situaciones. Él sabe por qué tú y yo muchas veces enfrentamos problemas. Amén. Muchas veces el Señor lo permite para que confiemos más en Dios, para que tú y yo nos acerquemos más a Él. Aleluya. En esta hora también, hermano, te quiero hablar de unos jóvenes, 3 jóvenes, que por no obedecer una ley que puso el rey Nabucodonosor, ellos fueron lanzados al horno de fuego. Amén. Unos jóvenes que no quisieron arrodillarse sobre una estatua, que era un mandato del rey, que cuando sonaran los instrumentos, todos se tenían que arrodillar. Pero ellos eran unos jóvenes que sabían a quién servían. Amén. El mundo nos va a ofrecer muchas cosas, hermano. El mundo allá afuera te ofrece muchas cosas. Te pone tentaciones. El enemigo te pone tantas cosas. Amén. Para que tú busques primero eso antes que a Dios. Amén. Pero estos jóvenes tenían bien la certeza de quién servían. Entonces este rey dio el mandato que cuando todos los instrumentos pararan de sonar, todos se tenían que arrodillar. Y estos hombres, estos 3 jóvenes, pararon todos los instrumentos y ellos se quedaron de pie. Entonces el rey mandó que los echaran al horno de fuego. Amén. Los agarraron y los aventaron al horno de fuego. Mira lo que dice ahí en Daniel 23. Daniel 3:23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se paró y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Los agarraron, los ataron y los aventaron al horno de fuego. Amén. Pero estos hombres, estos jóvenes iban confiados en a quién servían. Ellos dijeron: no nos vamos a arrodillar, porque tenemos a un Dios que nos puede salvar. Y aún así, si no nos salvara a nosotros, no nos vamos a arrodillar. Amén. Porque nosotros solo servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Entonces cuando fueron lanzados, aquel rey miró, se quedó asombrado y le empezó a decir a los que estaban con él: ¿qué no eran 3 los que aventaron? Y le dice: sí, mi rey, eran 3. Y entonces él dijo: y he aquí
que miró, hermano, él pudo decir, tu Dios es grande. Amén. Tu Dios, le digo a estos jóvenes, su Dios es grande. Aleluya. Porque ese Dios está en este lugar también. ¿Cuántos lo creen? Ese Dios grande, ese Dios fuerte, ese Dios poderoso está aquí, hermano. El mismo Dios que estaba con esos jóvenes es el Dios que está aquí. Es el mismo Dios que te dice, hijo, sigue adelante, sigue perseverando, sigue confiando en mí, que yo tengo todos tus problemas en mis manos. Aleluya. Él conoce, hermano, amigo, lo que tú estás pasando en esta hora. Amén. No es que el amigo te trajo, te invitó, no. Es que Dios tiene un gran propósito para ti. Es que eres un escogido de Dios. Aleluya. Y prepárate, porque cuando Dios ya te escogió, hermano, por más que le saquemos la vuelta. Amén. Dios siempre nos va a buscar. Por más que te escondas, ¿a dónde iremos? Dijo. Aquí alabando a Dios, mientras tú estás aquí escuchando palabra de Dios, Dios está trabajando en tu hogar, Dios está trabajando en tu matrimonio, Dios está trabajando tal vez con tus hijos que tienes en adicción, tal vez está pasando alguna enfermedad, pero tú estás aquí y Dios te dice, hija, sigue adelante, hijo, sigue adelante, y yo voy a abrir las ventanas de los cielos, yo voy a derramar bendición sobre tu vida. ¿Cuánto lo crees? A ver, porque Dios, hermanos, es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Ese es el Dios que tú y yo estamos alabando. Ese es el Dios que tú y yo venimos a este lugar, hermano, a darle la honra y toda la gloria. Aleluya. Estos hombres no se dejaban intimidar ante el rey. Amén. Estos hombres, estos jóvenes se pararon y dijeron, nosotros no vamos a adorar a otros dioses. Amén. Tú estás aquí porque sabes a quién adoras. Tú estás aquí porque sabes a lo que vienes. ¿Cuántos sabemos a qué venimos a este lugar? Aleluya. A este lugar venimos a darle la honra y la gloria a quien que lo merece. Aleluya. A quien que nos da la oportunidad un día más cada mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, te quiero hablar de otra historia. ¿Cuántos conocen o cuántos han leído la historia del rey David? Amén. Ahí en Daniel 6, 20. Amén. Ahí en ese lugar, hermano, amigo, él estaba viviendo en otra región, pero él era un hombre con un espíritu diferente. Todos los demás gobernantes de ese lugar. Amén. Él estaba en ese lugar donde un rey llamado Darío tenía sus gobernantes, pero lo puso a él a cargo de todo su reino. Amén. Entonces estos hombres que eran de esa ciudad se molestaron con él, porque no podían entender cómo pusieron a otro hombre que no era de esa región como encargado de todo ese lugar. Entonces el rey Darío miró a este hombre que era un hombre con un espíritu superior a los demás, así como tú lo eres en esta hora. Aleluya. Así como tú sabes que está el Señor a tu lado y aquellas personas miran que tú eres una persona diferente. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, donde sea que tú estés en un trabajo, donde sea que tú estés, siempre va a haber personas, tal vez, que te van a tener por algo, porque miran cómo tú te desempeñas, tal vez que miran que todo lo que haces, sea de hechos o de palabras, sea como para el Señor. Amén. Que ellos miran que tú todo el tiempo, tu patrón te manda y tú no dices nada, simplemente obedeces. Amén. Entonces estos hombres se molestaron tanto que se pusieron de acuerdo
e hicieron, digámoslo, un edicto, una regla, una ley de que nadie por 30 días adorara a ningún Dios. Amén. Pero todos conocemos la historia del rey David. Amén. Perdón, de Daniel. Todos conocemos la historia de Daniel. Amén. No sé si hace rato que queda. Aleluya. Amén. Pero de Daniel sabemos que era un hombre de oración, hermano. Un hombre que oraba a Dios 3 veces al día. Algo así como los hermanos de la octava iglesia. Aleluya. Amén. Algo parecido así. Amén. Que oran en la mañana cuando van a desayunar, a mediodía cuando van a comer, en la noche cuando vamos a cenar. Gloria a Dios. Algo parecido, ¿verdad? Amén. Pero era un hombre, hermano, que él todos los días oraba a Dios 3 veces al día. Entonces, cuando estos hombres pusieron esa ley de que nadie, hermano, lo estaban haciendo para perjudicar a la gente, porque ellos sabían que él todos los días oraba. Entonces, cuando ellos, el rey firmó aquel edicto, aquella ley que pusieron, fueron que lo estudiaron y miraron que Daniel llegó a su casa y se hincó a las puertas de su casa y empezó a orar. Siempre oraba por la puerta derecha al pared, y hincado y oraba. Entonces, cuando aquellos hombres que le querían hacer un mal miraron, lo agarraron y lo llevaron ante el rey. Amén. Y le dijeron lo que había hecho. Pero el rey era amigo de Daniel. Amén. Buscó la manera para que él no pudiera ir, porque iba a ser lanzado al foso de los leones. Él buscó la manera de apoyarlo. Amén. Pero aquellos hombres le dijeron, no puedes romper esa ley. Recordemos, hermano, amigo, que tú y yo también tenemos un acusador. Un acusador de que siempre te está diciendo, estás haciendo esto, estás haciendo aquello. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la célula? ¿Para qué vas a la escuela bíblica? No vayas, así está bien, aleluya. Pero nosotros sabemos, hermano, que queremos venir, que estamos en este lugar porque queremos conocer más a aquel Dios, aquel hombre, hermano, que un día fue a la cruz del Calvario, aquel Jesús que dio la vida por ti y por mí, gloria a Dios. Queremos entender cuáles son los planes que Él tiene para nosotros, gloria a Dios. Entonces se lo llevaron y Daniel fue aventado al foso de los leones. Amén. La palabra de Dios nos enseña, hermano, también que el enemigo anda como el león. Amén. Nuestro adversario así anda también como un león. Amén. Viendo cómo devoramos. Entonces, cuando lo aventaron, aquel rey se puso triste en su corazón, se entristeció su corazón. Al otro día se levantó muy de mañana, muy temprano, y fue a aquel lugar a mirar qué había pasado con su amigo. Y le dice estas palabras, y acercándose a la fosa llamó a voces a Daniel con voz triste, porque pensó que Daniel había muerto. Con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel, allá donde se encontraba, le dijo. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Gloria a Dios. Hermano, ese es el Dios que tenemos, el Dios que nunca nos abandona, el Dios que siempre está al pendiente. El enemigo te va a querer destrozar.
que nos protege, que Aleluya. pelea por nosotros nuestras batallas. Aleluya. Amén. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer, hermano, es solamente adorar. Es solamente amar. Pedirle, doblar rodillas. Amén. Tú le vas a contar tu necesidad que el Señor te dice, hija, dígalo así. Pero qué hermoso es escuchar tu voz. El Señor dice, qué hermoso es, amigo, cuando tú clamas a mí. Pero no te preocupes, te dice el Señor, porque yo no voy a hacer. Amén. Eso es hermoso, hermano, que ese Dios que tenemos de nuestro lado está atento a nuestras peticiones. Ese Dios que tenemos, hermano, siempre tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Sabes? En lo que más el Señor se complace, en lo que más se complace el Señor es en bendecir a sus hijos. Eso es lo que más el Señor se complace. Tal vez así como tú. ¿Cómo te sientes tú cuando miras que tu hijo se porta bien, que va bien en la escuela y que de repente tu hijo te dice, papá, ocupo que me compres unos zapatos para la escuela? ¿Y qué dices tú? Amén. Claro que sí, con mucho gusto te lo voy a comprar. Amén. Así es Dios, hermano. Él sabe que tenemos fallas, que somos humanos. Él conoce, amén, que muchas veces consciente o inconscientemente le fallamos a Dios. Pero Él también te regocija cuando tú y yo cada noche vamos a su presencia y le decimos, Señor, perdóname. Tal vez te ofendí sin darme cuenta. Amén. Y el Señor te dice, sigue adelante. Sigue adelante, hija. Amén. Porque ese Dios, hermano, ese Dios que le servimos está a nuestro lado y nunca nos abandona. ¿Cuánto lo creen? Él nunca nos abandona, gloria a Dios. Él siempre está a tu lado y a tu lado. Amén. Te voy a contar la historia, hermano, de un hombre, de los valientes de David. ¿Cuántos han escuchado de aquellos valientes de David? Amén. Unos hombres, hermano, que llegaron a una cueva donde se encontraba David. Unos hombres que llegaron ahí tristes, algunos otros endeudados, otros desanimados. Hombres que decían, tal vez ya no vale la pena de vivir. Amén. Pero estos hombres, en ese lugar, se encontraron con el rey David. Amén. David empezó a preparar a aquellos hombres y esos fueron llamados los valientes de David. Un hombre estaba peleando en aquella ocasión contra los filisteos. Un hombre que se encontraba en una pelea contra los filisteos, en una guerra contra los filisteos. Y este hombre, dice la escritura, mira lo que dice ahí en 2 Samuel 23:11. Cuando se enfrentaron con ellos, dice, después de este fue Sama, hijo de Agag, Anarita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. El pueblo tuvo temor y huyó. Lo volvieron a este hombre, también lo dejaron solo, hermano. A este hombre, cuando miró que todos estaban, cuando quiso ver dónde estaban sus compañeros, ya no había nadie, todos habían huido. Entonces dice ahí en el 12, él entonces
de los que estamos en este lugar, hermanos, se quieren parar en medio a pelear por su familia, a pelear por aquello que el enemigo te quiere robar, a pelear por aquello que el enemigo te está peleando, que te quiere quitar, amén. Amén, amén, hermano. Aquello que el enemigo te quiere quitar, dice, entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. Aleluya. Jehová le dio una gran victoria porque el Señor estaba en medio de él, porque el Señor lo estaba respaldando. Tal vez tú en esta hora estás pasando esa situación difícil, estás pensando que el enemigo te quiere robar ese gozo, hermano. Párate en la brecha, párate en la brecha y pelea por lo que el enemigo te va a quitar, por lo que ya te quitó en alguna ocasión. Amén. A muchos de nosotros el enemigo nos robó la juventud por andar en la vagancia. A muchos de nosotros nos robó matrimonios. Amén. Y no podíamos hacer nada. No podíamos hacer nada. Solamente decíamos, ya no se puede ni modo. Amén. Cuando yo conocí del Señor, hermano, amigo, mi familia estaba, mi esposa me había abandonado. Mi esposa me dijo, ya no te aguanto, un día me vas a hacer algo, y yo sin deberla ni temerla, sabes que mejor me fui por mi lado. Amén. Y me fui por mi lado, a la mejor ya no tenía que estuviera diciendo ya no las 7, ya no las 5. Me dice que por Ricky Martin viví mi vida loca. Amén. Pero hermano, cuando yo empecé a ir a la iglesia, cuando yo empecé a acercarme a las cosas de Dios, yo pude entender, yo pude saber, hermano, de que yo no estaba solo, que Dios empezó a restaurar mi vida, y yo me paré en la brecha y dije, ya no te voy a permitir que me